Bienvenidos al segundo Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial. El día de hoy platicaré con ustedes sobre la ponencia titulada Entre la innovación y la dependencia, desafíos de la inteligencia artificial en la formación crítica y autónoma del estudiante de Derecho en México. Esto dentro del simposio Potencial y desafíos de la inteligencia artificial para mejorar la calidad educativa. Para esto, quiero comentar que el fenómeno social que se observa y que le da vida a esta investigación tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial en la propia educación superior en México y particularmente en la enseñanza del derecho. Se ha generado en los últimos tiempos un debate bastante considerable sobre los alcances y los límites de lo que es la inteligencia artificial en los estudiantes de licenciatura, ya que estas tecnologías facilitan el acceso a bases de datos, a la propia redacción de documentos jurídicos y la simulación de escenarios procesales, lo que abre obviamente un horizonte innovador para la formación académica. Sin embargo, esto también plantea ciertos riesgos que pueden debilitar la autonomía, la creatividad, la capacidad crítica de los estudiantes del derecho. Consiste en equilibrar la innovación pedagógica con la necesidad de evitar una dependencia tecnológica que comprometa la calidad educativa. El derecho, el derecho se compone en sí mismo de una serie de elementos. El derecho es una herramienta que se ha utilizado a través del tiempo para hacer posible la vida gregaria, pero los elementos que lo conforman no solamente es el dogma, la norma en sí misma respecto del hecho social o de la realidad que se vive y cómo esta norma intenta de alguna manera regular la propia conducta humana, sino que hay algo todavía más profundo que tiene que ver con la filosofía jurídica, específicamente la axiología jurídica, que es aquella rama de la filosofía encargada del estudio de los valores. La vida, a través del derecho, o mejor dicho, de la axiología jurídica, tiene un valor. Cada sistema jurídico le ha dado un valor a la libertad, a la vida, a la libertad sexual, a la integridad física, entre otras cosas. Esto puede observarse desde estas nuevas tecnologías y el riesgo que se tiene en razón de que la ley, si hablamos de la ley tiene dos características. Una, es explícita. El derecho se encuentra a la letra del texto. Sin embargo, también la ley es implícita. Hay derechos que a la letra no están. Y para eso es necesario que un jurista, con la investidura que el Estado puede brindar, pueda desentrañar aquellos derechos que no están precisamente descritos a la letra del texto. Por eso es que la jurisprudencia es tan importante en casi todos los sistemas jurídicos del mundo. Para esto, los objetivos de la investigación tienen que ver con analizar el potencial de los riesgos del uso de la inteligencia artificial en la formación de los estudiantes de Derecho en México. Se busca mostrar cómo estas herramientas mejoran los procesos de aprendizaje
y la propia práctica profesional, pero también advierte sobre las dependencias cognitivas que limitan el juicio autónomo. Asimismo, también se proponen lineamientos que orienten una integración responsable y ética del uso de la inteligencia artificial en la enseñanza jurídica. Hoy día ha habido ya situaciones que han llegado a la Corte en otros países donde algunos estudiosos del derecho o, bueno, abogados en la práctica profesional han solicitado la redacción de algunos chatbots y estos han arrojado resultados mentirosos, o sea, resultados que no son verídicos, erróneos, y esto ha generado problemas ya hoy día. Entonces, esta es la preocupación de alguna manera que esta investigación tiene respecto de los nuevos estudiantes que se forman en esta área. La metodología utilizada se enmarca en un enfoque cuantitativo y exploratorio sustentado en la revisión de la literatura académica sobre la inteligencia artificial en el ámbito educativo jurídico. Hay un rango de temporalidad entre 2018 y 2024. Se incluyen estudios de caso de algunas universidades en México y otras a nivel internacional que han implementado sistemas inteligentes de apoyo al aprendizaje. El análisis se realiza desde un marco hermenéutico crítico que vincula la innovación tecnológica con la autonomía y la formación del pensamiento jurídico crítico. Esto es peligroso, denota un riesgo que probablemente no lo hemos visualizado de este modo, pero hoy día una persona, un profesionista en cualquier área del derecho o en cualquier área del conocimiento, puede tomar una calculadora y hacer una división de varios dígitos y va a tener un resultado. Pero curiosamente no se tiene de algún modo cuál es el proceso que me llevó a ese resultado. La discusión entonces tiene que ver precisamente con que la inteligencia artificial constituye un recurso valioso para los estudiantes de derecho, pues agiliza la búsqueda de jurisprudencia, organiza información compleja, fortalece la eficiencia académica. No obstante, el uso excesivo puede derivar en una dependencia que debilite ese desarrollo cognitivo, la propia argumentación de la norma, el razonamiento crítico, la propia creatividad del mismo profesionista. En lugar de fomentar la construcción activa del conocimiento, los estudiantes corren el riesgo de delegar a los algoritmos o a los chatbots procesos que forman parte esencial de la práctica jurídica. La falta de transparencia algorítmica, como lo decía hace un momento, también es un reto. Muchos sistemas funcionan como las famosas cajas negras, sin explicar cómo se generan los resultados o recomendaciones, lo que limita la capacidad del estudiante para evaluar críticamente la validez de los argumentos legales. Decía hace un momento, una calculadora se alimenta con una serie de números. A la hora de hacer la división tenemos un resultado exacto, pero no nos da la propia calculadora, la mayoría de estas no nos da el proceso, cómo se obtuvo ese resultado. Eso genera un problema en el ámbito del derecho, toda vez que si el derecho se conforma del hecho, sin importar la época en la que en un momento dado se encuentre la necesidad del análisis, el propio dogma y obviamente la filosofía jurídica y cómo éstas se entrelazan para dar un resultado y poder utilizar al derecho como un mecanismo que haga posible la vida gregaria, pues genera obviamente una situación de riesgo. Además, en el contexto mexicano también podemos decir que persisten desigualdades. No todas las instituciones cuentan con acceso a tecnologías de inteligencia artificial, lo que puede profundizar una brecha educativa, sobre todo en escuelas públicas y privadas. Dentro de los resultados de esta investigación,
Los hallazgos mostraron que los mejores resultados se alcanzan cuando la inteligencia artificial se integra de manera equilibrada con la enseñanza docente. En estos casos, los estudiantes fortalecen su investigación y argumentación jurídica sin perder su autonomía, o sea, logran desarrollar un pensamiento crítico. En contraste, cuando la inteligencia artificial sustituye la mediación pedagógica, se observa una menor capacidad crítica en la autorregulación. La ausencia de lineamientos éticos y normativos genera incertidumbre y limita su impacto positivo. Respecto de todo esto, podemos pensar que los estudiantes del derecho pueden encontrarse limitados en el desarrollo cognitivo respecto de los valores a desarrollar. Como lo dije antes, es muy importante entender cómo se conjugan la propia norma, el dogma, con la realidad, el hecho social y sobre todo la axiología jurídica para hacer posible entonces esta realidad. De lo anterior puedo comentarles o decirles a manera de conclusión que la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades para innovar en la enseñanza del derecho en México, pero debe entenderse como un aliado, algo que nos ayude a encontrar información, a organizar información, pero obviamente como un sustituto de las competencias jurídicas fundamentales. Un marco ético y pedagógico que priorice la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico, ya que esto es esencial. Es esencial para que los estudiosos del derecho produzcan una herramienta que constituya efectivamente y que contribuya sobre todo a la calidad, a la vida gregaria. Esta calidad educativa en la formación de los futuros abogados, simple y sencillamente, es fundamental. No hay posibilidad de ninguna índole si el propio abogado se convierte en un momento dado en un dependiente absoluto de la propia inteligencia artificial. Es necesario que el estudioso del derecho hoy día tenga como obligación crear desarrollo cognitivo respecto del área en la que está involucrado, porque es la única manera de dar resultados a las necesidades propias de la vida cotidiana y sobre todo de la vida cotidiana en el sistema jurídico mexicano. Muchas gracias.